Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenidos a nuestro podcast Perspectivas de las Escrituras. Soy Aaron Bonoski. Soy el hermano Esmeldo Miranda. El hermano Arturo González. Y Rosana González. Y ahora en esta clase vamos a hablar en cuanto de 2 Nefi 26 a 30. En la clase pasada hablamos de Jesucristo. Nos enfocamos en cómo podemos así enfocarnos en Jesucristo. En esta clase vamos a hablar en cuanto de algunos de los peligros que enfrentamos como discípulos de Cristo y lo que el Señor nos dio para ayudarnos. ¿Cuál es el libro de Mormón? Entonces, hermano Esmeldo, usted tenía algunos pensamientos en cuanto de 2 Nefi 26. Sí, Nefi aquí da un panorama y una lamentación de su pueblo, de lo que iba a acontecer en los días postreros. Y entre todas las cosas que dice y señala, voy hacia el verso 21 al 23. Dice que en los días postreros se edifican muchas iglesias que causan envidia y contiendas y malicia, ya sea en los días de él o en los días venideros o en estos días que vivimos. Él se lamenta por estos acontecimientos, de que en su pueblo o los gentiles o en el mundo se edificarán muchas iglesias que causan envidias y contiendas y malicia. Pero dice, y también existen combinaciones secretas, como en los tiempos antiguos, según las combinaciones del diablo, porque él es el fundador de todas estas cosas, sí, el fundador del asesinato y de las obras de tinieblas, sí, y los lleva del cuello con cordel de lino, hasta que los ata para siempre jamás con sus fuertes cuerdas. Entonces, yo quiero ver aquí, lamentablemente no traje el hilo, iba a traer un hilo, pero si visualizamos un cordel de lino, es un hilo, Algo muy fino. lino, es muy fino, es muy fino. Entonces, cuando la tentación llega, concretamente voy a hablar de esto, cuando la tentación llega, ¿cómo es que dice que los lleva del cuello con cordel de lino? Imagínate un hilo muy finito en tu cuello, quizás no lo vas a sentir, ¿verdad? Un cordel, un pedazo de hilo muy fino, quizás no lo vas a sentir, quizás va a estar ahí, no lo sientes, como tal vez no percibes en el terreno que estás entrando de tiniebla por causa de la tentación, quizás no lo percibes, Entonces, y no quiero poner situaciones, solamente digo, quizás no percibes la situación, pero del cordel de lino pasa a fuertes cuerdas. De un pedazo de hilo muy fino, o de un pedazo de hilo de lino, que supongo que es muy fino, que casi no lo percibes, pasas a fuertes cuerdas. Después de que es atado con lino fino o con lino, después dice, y los ata, hasta que los ata para siempre jamás con sus fuertes cuerdas. Aquí hablamos de cuerdas. ¿Qué es una cuerda? Pero muchos hilos. Muchos hilos que ya... Exacto. ¿No es cierto? Entonces eso ya Poco se a convierte poco. en una cuerda. Sí, poco a poco. Porque por más grande, más ancha que sea una cuerda, siempre comienza con un hilo. Entonces no lo percibes, pero cuando ya tal vez quieres percibirlo o ya te das cuenta, ya estás atado con fuertes cuerdas. Y esas fuertes cuerdas ya no son muy difíciles de desatar. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Amados hermanos míos, os digo que el Señor Dios no obra en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Cosas que tal vez la gente no mira. No ve. Quizás dices, quizás no pasa nada. Dice ahí no tocar, pero yo lo toco a ver qué pasa. Dice un letrero ahí, están las tortillas calientes saliendo, pero tiene un plástico protector y dice no tocar porque es caliente. Y uno le roza tantito a ver si está caliente, a ver si es cierto. Y entre eso y eso, ya estás ahí.
Entonces, es el hilo que te ata, como la tentación, que a lo mejor no la alcanzas a percibir a tiempo, cuando ya estás enredado con fuertes cuerdas. Y Bueno, entonces dice, ajá, ok, ya. dígame, No, en 28, ¿no ajá, es cierto? Dice en 19, 20, 21 y 22. Ajá. Este es lo que hace el diablo. ajá, La misma cosa. ¿Qué dice aquí? 19 a 22. del 28, capítulo Sí, 28, sí. voy al 28, 19, 19 a 22. ok, dice, porque el reino del diablo ha de estremecerse, y los que a él pertenezcan deben ser provocados a arrepentirse, o el diablo los prenderá con sus sempiternas cadenas, Ujú. y serán movidos a cólera y perecerán. Porque aquí en aquel día él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres, y los agitará a la ira contra lo que es bueno. Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal. De modo que dirán, todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña a sus almas y los conduce astutamente al infierno. 22. Ujú. Y he aquí, a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno. Y les dice, yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído, hasta que los prende con sus terribles cadenas de las cuales no hay liberación. De hilo ¿Sí? a las cadenas. ¿Sí? De O sea, cuerdas a cadenas. De cuerdas a cadenas. ¿no es cierto? De lino a cuerdas y de cuerdas a cadenas. Cadena. ¿Y cuáles son estos? Un hilo es enojo. Sí. Enojado. Algo que dice algo. Segundo, pacificará a la seguridad carnal. Dicen, todo está bien, no hay nada mal, todo está bien. Y tercero, él dice, no hay infierno, no hay diablo. No, el diablo. No hay diablo, todo está bien, ¿no es cierto? Y estos son hilos Sí. que cambia a cuerdos, que cambia a cadenas. Sí. Quizás tengo un amigo que me dice, es que los negocios y los tratos de trabajo siempre se cierran y se celebran con una copa en la mesa. Ujú. ¿Y cómo puedo ser si todos los que están alrededor tienen la copa en la mesa? Entonces quizás dices, bueno, no hace mal, ¿verdad? Una copa. Una Una copa, copa. no hace Nada mal. más, una copa Y a lo nada mejor más. yo en este terreno estoy exagerando, ¿verdad? A lo mejor igual, ciertamente no va a hacer nada. Y a veces le digo conceptos a mi familia, les digo, un pedacito de pastel no te va a engordar. Claro que no te va a engordar, pero come un pedacito de pastel diario Ajá. y al tiempo notarás la diferencia. Ujú. Pero ahora, para que saques ese pedazo de pastel, quizá va a ser más difícil, porque ya lo comiste por mucho tiempo. Y cuando ya te das cuenta, la báscula no te va a mentir, te va a decir, estás sobrepasado de peso. Estoy hablando de un caso muy sencillo. Ujú. Digo, así son las cosas que ponen la vida de uno para bien o para mal. Así es. Tú lees solamente un verso cada día de la escritura. No leas 3 o 4 o 5 capítulos. Lee un verso, lee un salmo, diario, diario, diario. Y mirarás que tu alma será llena de poco en poco, hasta que ya lo tienes en ti. Entonces yo lo miro como, así como me dices que con lino, Ujú. el Señor también te invita a que vengas a Él de poco en poco. El conocimiento no llega de la noche a la mañana. Dice este noble hombre, hace 30 y tantos años fui me arrodillé en un templo. Y me preguntaron, ¿cree que se selló así? Y yo escucho y digo, ah, caray, 37 Mm. que cumplen este año. Entonces estamos hablando de alguien que trae experiencia de casado, un testimonio de sellado, una creencia desde hace 37 años. Entonces, no es como, oh, es que veo que Arturo González es muy bueno y es dedicado. Bueno, es que Arturo González viene haciéndolo de mucho tiempo atrás. ¿Sabe qué? Lo que pienso en mi mente es esto. El diablo funciona por hilos a nosotros, ¿no es cierto? Sí, Pero Cristo nos invita a nosotros y nosotros tenemos un hilo y nosotros nos ponemos un hilo a Jesucristo para así nos hacer un atrae. convenio, Exacto. atrae a nosotros, ¿no es cierto? Exacto. En un lugar, el diablo
así nos ponen las cadenas a nosotros. Exacto. Jesucristo nos invita y nosotros ponemos la cadena a Él Sí. para así enfocarnos en Él. ¿no es Y nos cierto? da libertad. Sí, en nuestra libertad. Es nuestro, Claro. podemos Nuestra elegirlo. decisión. En nuestra Porque decisión, ¿no es cierto? el enemigo te ata, Sí. te sujeta. Jesús te da libertad. Sí. Él te ofrece libertad. Libertad espiritual, libertad mental, que no es otra cosa más que lo que actualmente se menciona, salud mental, estabilidad emocional, que es otra cosa más que el Espíritu de Jesús que viene a ti y te da paz. En su experiencia, ¿cómo podemos así seguir a Jesucristo y no seguir al diablo que quiere así poner cadenas a nosotros? ¿Qué podemos hacer para así atarnos a Jesucristo? Yo pienso que son las cosas tan sencillas para seguir a Jesucristo, como orar, leer las Escrituras y participar en la Santa Cena cada domingo y asistir al templo. Son cosas muy pequeñas y sencillas que a lo mejor pensamos que es tan difícil, pero no lo es. Una experiencia, recuerdo que cada mañana, porque lo hacemos a veces no, pero en unos meses nos atrevimos a decir, ok, vamos a hacerlo cada mañana los dos como matrimonio. Y estudiábamos el libro de Mormón. Con esa experiencia sentía que mi día era tan tranquilo, con esas cosas tan sencillas que estudiábamos un capítulo, 2, depende del tamaño del capítulo, pero eso hacía mi día tan diferente. En el momento en que manejaba hacia el trabajo era tranquilidad. En mi trabajo, aunque hubiera caos o lo que sea, los podía llevar más fácilmente. Entonces yo pienso que las cosas para estar con Jesucristo son muy, muy sencillas. Nada más es hacerlo paso a paso. Exacto. Así es como dice mi esposa. Y también yo siempre pienso que cada vez que nosotros nos vemos en una situación de tentación, en una situación en donde podemos hacer alguna cosa que no le agrada al Señor, dicen, es que somos tentados por el diablo. También en ese momento también recibimos, el Señor nos da una salida para eso, nos da también la oportunidad de decir no, ¿verdad? Y es cierto que nosotros tenemos un albedrío de decidir de hacerlo o no hacerlo, pero he notado en varias ocasiones en la vida de nosotros y en la vida personal, que cuando tenemos esa tentación también tenemos el camino que el Señor nos está diciendo, miren, mejor vamos a hacerlo de esta manera. Y como dice mi esposa, hemos sentido también la diferencia cuando nosotros dedicamos un poquito, ¿verdad?, de nuestro tiempo, algo muy sencillo, a leer el libro, o simplemente nosotros asistimos a la iglesia normalmente cada 8 días, que es parte de un convenio que hacemos con el Señor. Si en ocasiones no hemos ido esto por alguna causa muy difícil, pero creo que el Señor sabe que hacemos nuestro esfuerzo para poder hacerlo lo mejor que podamos. Y hemos sido muy bendecidos por eso, pero eh, esas pequeñas cosas que nosotros hacemos, que el Señor nos requiere, es de una bendición muy grande para nosotros. ¿Saben que hace como 8 años, Elder Christofferson vino aquí a una conferencia? Sí. Y me acuerdo algo que él dijo en esta conferencia. Dijo, si Dios está con nosotros, será simple. Si nosotros pensamos como hombres y mujeres, no es simple. Entonces las cosas del Señor son simples. La oración, las escrituras, la revelación por el Espíritu Santo, el testimonio de Jesucristo son respuestas simples a las dificultades difíciles de la vida. En esta parte, eso es lo que dice aquí Nefi. Dice, bueno, en capítulo 27, 26, dice que el Señor va a tener una obra maravillosa entre este pueblo. Sí, una obra maravillosa y un prodigio.
Y en 28.2 dice que las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres. ¿Y cuál es este libro? El libro de Mormón. Que dice aquí, es otro testamento de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es el libro de Mormón esta cosa muy simple que nos puede ayudar de seguir a Jesús? ¿Cómo podemos utilizar el libro de Mormón? ¿Por qué este libro, por qué es tan importante para nosotros? Para nosotros nos ayuda increíblemente en nuestra vida diaria. El libro de Mormón, a pesar de que habla de cosas que sucedieron antes, prácticamente está hablando de la vida de nosotros, en diferente forma de verla, ¿va? Pero hay algo que yo he notado en los 19 años que tenemos como miembros. Podemos haber leído el libro de Mormón una vez hace 5 o 10 años o lo que sea. Y hoy en día lo volvemos a leer y siempre encontramos algo especial en eso. Algo que no dijimos, pues si ya lo había leído antes, ¿por qué hasta hoy me doy cuenta de eso? Y Así es. Es como trabaja el Señor. Sí. Y mi testimonio acerca del libro de Mormón, cuando apenas estábamos conociendo la iglesia y los misioneros nos dijeron, vamos a leer yo no recuerdo exactamente qué capítulo ni nada, pero nos dijeron, vamos a leer de eso a esto. Y era increíble que en ese momento lo que estábamos leyendo era lo que estábamos viviendo en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y es como yo, ¿cómo sabe lo que está pasando en mi vida? Esto es verdad. Entonces, desde que yo conocí la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, puedo testificar que el libro de Mormón es verdadero. ¿Y cómo llegó a tener su testimonio del libro de Mormón? Yo lo obtuve arrodillado en mi juventud en un centro de capacitación misional. Es una experiencia que casi nunca digo. Ahí arrodillado solo a la orilla de una cama asignada, con un compañero, creo que ya estaba dormido, no recuerdo, si fue por la mañana. Pero yo arrodillado ahí dije, bueno, voy a ir a salir a predicar y enseñar algo y compartir algo que yo necesito saber si realmente es así, si es verdad, si puedo testificar de esto. No puedo salir a enseñar porque alguien me está diciendo que tengo que ser un misionero y salir a enseñar algo que ni yo mismo percibo que sí es verdad. Entonces, cuando yo les escucho a ustedes que dicen que leen y el día es más ligero, y yo me quedo pensando, quizás uno lee, ustedes leen, y en el momento no nos convertimos en unos teólogos o en unos historiadores de religión. A lo mejor leyeron y tal vez ni entendieron nada. Tal vez ni entendí nada al leer. Pero el espíritu de obediencia, esa calidez del espíritu de confirmación que viene a uno, es totalmente diferente. A lo mejor mañana ya no me acuerdo lo que leí. Pero el espíritu que llega, eso es innegable. Entonces un joven ahí arrodillado, en el rincón, en un cuartito ahí asignado, misionero, esa ocasión le pidió a un Dios que le hiciera sentir si era verdad. Si era verdad estas cosas. Pero yo soy mi papá me decía que desde que de niño yo era muy cusco. Y yo lo canalizo a que yo soy muy, muy cuidadoso, muy curioso de las palabras que están ahí. Mi papá me señalaba, tú eres muy cusco, porque a mí me gustaba andar checando y mirando de cómo funcionaba, cómo se trataba esto. Entonces, pero no quiero hacer una historia de mi vida. Digo, hay una parte que a mí me llama mucho la atención de la portada del libro. Siempre digo, cuando le hablo a mi familia, cuando le hablo a los amigos, con quien hable, siempre le digo, es que es un libro muy noble y muy sencillo. De tan noble y tan sencillo que tal vez hay mucha gente que lo golpea. Pero permanece, ahí está. Al que quiera venir lo puede leer. Pero hay un cometido en el final de sus páginas que dice, casi la mayoría de los miembros o las personas dicen, para saber si es verdadero, no. Este profeta que escribe ahí dice, que pidas a Dios, si Dios juzga prudente que la leas,
que le pides a Dios si no son verdaderas estas cosas. No te dice, pídele a Dios y pregúntale si son verdaderas. La mayoría de la gente dice, es que pregunto si era verdadero. No. Él te pone el desafío y te dice, pregúntale a Dios si no son verdaderas estas cosas. De modo que te dice a ti, si lo vas a leer por primera vez, después de que leas una página o dos, ve y arrodíllate y pregúntale a ese Dios que tú crees si no es verdadero. No le preguntes si es verdadero. Y yo me llama la atención eso, que digo, mira, cómo te escribe él y te dice, pregúntale a Dios si no son verdaderas estas cosas. Y yo digo, eso está interesante. Para la gente que tal vez no acepta el libro, o tal vez incluso miembros que están dentro todavía que no lo aceptan, pero están ahí cada domingo, que tal vez tienen ciertas dudas que considero humanamente no está mal. Acudan a eso, a ese cometido y promesa de este escrito en el último libro de Moroni 10.3.5. Si no son verdaderas estas cosas, ¿va? Y entonces sabrás si son verdaderas. El Espíritu te va a decir. Y la otra que me llama la atención, dos por las cuales yo miro, ¿va? Si quieren de una forma literaria. Ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios, para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. De entrada, te dice esto en la portada del libro. Quizás lo vas a juzgar. Quizás tú, que te crees erudito, amirandado, que lees y dices, no, mira, aquí dijo esto Nefi, pero así no fue. Es así. Bueno, como le decía a mi cuñado, le digo, quizás José está hablando y quizás el escribiente o tiene hambre o ya está cansado y quizás se le fue una coma o lo escribió de otra manera. Tal vez José le estaba interpretando y él tal vez, no sé, la cortinita dividida y escribe, dijo, este José sigue hablando y yo ya estoy cansado, o tal vez tengo hambre, o me quiero parar, o quiero estirar mis piernas, no sé, le digo que a lo mejor pasa algo así, y a lo mejor hay por ahí una pequeña imprecisión, pero eso no significa que no tenga verdad el libro, que el centro del libro sea la divinidad de Cristo. Claro que sí. Ese es el libro. Tengo una de mis hermanas que es muy sabia, le dije, oye, ¿cómo ves el libro así y así? Me dijo, mira, el libro está lleno de invitar a la gente a Cristo, a venir a Cristo. Dijo, y si el libro te enseña todas esas buenas, pues es un libro bueno. Así es. Es un libro bueno, no te enseña a hacer lo malo. Claro, en este libro puede ayudarnos a reconocer los hilos del diablo y los corderos y sus cadenas también, porque este libro nos ayuda a enfocarnos en Jesucristo, señalarnos a Jesucristo. Muy simple. Yo cierro con esto cierro y les dejo la palabra, hermanos. A mí me fascina mucho el Antiguo Testamento, soy muy amante del Antiguo Testamento, me fascina el Antiguo Testamento. Y eso me permite mirar con mucha sencillez las nobles enseñanzas de este libro. Y las acepto como una doctrina y evangelio verdadero. Quiero compartir 26, versos 24 y 25 de segunda de Nefi. Dice, él no hace nada. ¿Sí lo tiene, hermana? ¿Sí lo lee, por favor? 24 al 25. 25, sí. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a él. Por tanto, a nadie manda él que no participe de su salvación. 25. He aquí, ¿acaso exclama él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien, dice, venid a mí, vosotros todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Entonces, entendemos que aquí habla Jesús. Entendemos que aquí la invitación es de Jesús. Que Él ama al mundo al grado de dar su propia vida para atraer a todos, ¿va? A todos los hombres a Él, a toda la humanidad. Pero me quiero centrar en los últimos dos versos. Me quiero centrar en las últimas dos líneas del 25, donde dice,
venid, dice él, venid a mí vosotros, todos los extremos de la tierra, ¿y qué dice? Comprar leche y miel sin dinero y sin precio. Esas son las palabras que me llaman la atención. Cuando llevaba al pueblo de Israel, la promesa era que lo iba a llevar a una tierra mucho mejor, de abundancia. Y cuando fueron y miraron la tierra, estos observadores que fueron y regresaron, dieron el informe que era una tierra de abundante miel y leche. Abundancia. Jesús te promete que de la condición en que estás, te trae a una abundancia de vida. Que vengas a Él. Acá están sus promesas y puedes disfrutar y vivir de sus promesas. Que te las cumple. Solo es que vengas a Él. Pero me llama la atención, comprar leche y miel sin dinero y sin precio. Sin precio. O sea, la leche y la miel. La promesa de la abundancia. Pero, ¿cómo puedes tú comprar algo que no tiene precio? Para empezar, tú pones un objeto. ¿Cómo puedes tú comprar esto si no tiene precio? Ahora, si está ahí y se vende, pero no tiene precio. Ahora, si está ahí sin precio, ¿y cómo lo puedes tú comprar sin dinero? Algo me desbalancea mi mente. Para empezar, si no tienes dinero, no puedes comprar. Y para segundar, si está aquí y se vende, pues debe tener un precio. Pero si no tiene precio, y aunque tuviera un precio, pero no tienes dinero para comprar, parece como un trabalenguas. Pues no, fíjense. Sin dinero, ¿qué es la condición de una persona que está sin dinero? ¿Qué es lo primero que decimos? Cuando una persona es pobre. Sí. Es pobre. Y dice, vive en una condición de humildad, de pobreza. Pero ¿sabe? Si este está aquí, el Señor dice, no tiene precio. Y si usted lo quiere, ¿qué tiene que hacer? Tomarlo. Tómalo. El Señor dice, tómalo nomás. Pero yo tengo que tomarlo. Yo tengo que hacer algo para tomarlo. Él dice, le ofrece mi salvación. ¿Sí? Tómalo. ¿Sí? Y digo, no quiero. No, Sí. no Sí. quiero la salvación. No, ¿Sí? Ahora bien, muchas gracias, hermano. Cuando no tiene dinero, dice que es pobre. Y si lo empleamos un poco más, diríamos, una persona que no tiene dinero, o que no tiene riqueza, digamos, hablando literalmente, es pobre. Escaso de. Es escasez. Entonces, le pones este término del dinero, sin dinero, escaso. Estás escaso. Puedes estar escaso de amor, de misericordia, escaso de perdón, escaso de arrepentimiento. Puedes estar escaso de eso. Estás pobre de eso. ¿Va? Humildad. De humildad. Sí, Puedes claro. estar escaso de humildad. Estás pobre, estás escaso. Entonces, pero, diríamos entonces, de modo que no solo es estar escaso de dinero, ¿va? Sino más bien es la condición espiritual en que tú te encuentras. Y tú puedes venir, aún con esa escasez, y tomar de esta promesa de leche y miel, de la abundancia. ¿De la abundancia de qué? De la salvación de Jesús. Ahora, ¿sin precio? ¿Por qué sin precio? ¿Qué precio tiene? Él pagó el precio Exacto. de su sangre. Así es. Sí. Porque ese precio ya fue pagado. Entonces no tiene precio. Él pagó. No tiene precio, porque Él ya lo pagó. ¿O qué precio puede tener? ¿Qué precio tiene la salvación? Él ya la pagó. Entonces, dice, de modo que aun que obrara con piedad y llorase sin cesar, por mis culpas y maldad no podría yo pagar. Solo tú puedes salvar, solo en ti he de confiar. Dice el himno 58 de Roca de Eternidad. Aunque obrara con piedad, ¿va? Aunque obrara toda mi vida con piedad y llorara yo sin cesar, por las culpas que yo padezco y por mi maldad, yo no las puedo pagar. Porque tú ya lo pagaste por mí. Por eso no tiene precio. Y la única cosa que tengo yo es mi voluntad. Así ¿No es es. cierto? Mi voluntad. Por eso dice, de tomar. por eso dice que Tú tienes que venir. venid a mí, Venid. vosotros todos los extremos de la tierra, compre leche y miel sin dinero
aunque estás escaso, tal vez de humildad, estás escaso de arrepentimiento, ven a mí. Aunque no lo tengas, si no lo tienes, lo tendrás en mí. Claro. Sin precio, porque tú no lo vas a poder pagar. El precio ya lo pagué yo por ti, ante Dios. Bueno. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en la próxima clase, en 2 Nefi 31 a 33, vamos a hablar cómo podemos tomar este don que nos ofrece, de salvación que nos ofrece Jesucristo. ¿Vale? Excelente. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.